Episodio 32, parte 2, sobre el manejo del growing pain. Muy buenas de nuevo, Millennials Fisios. Si escuchaste la primera parte, hoy ya hay poco misterio. Y si no lo has hecho, pues te recomendaría lógicamente que lo hicieras para que hoy contextualizaras un poco mejor esta segunda parte. En esa primera parte, Omar nos habló sobre terminología y causas del growing pain en mayor medida. Y ahora es momento de entrar un poco más en calor y vamos a ver cómo debemos valorar y tratar ese growing pain. Vale, y acabado esto, vamos a hablar ahora, si te parece, sobre valoración. Ya has comentado que tú estás 2 horas valorando. Por el bien de nuestros oyentes, espero no estar 2 horas en el podcast. Así que me gustaría que nos comentaras, ya que ya hemos hablado bastante de antecedentes y de historia clínica y de cómo es el patrón clínico de un growing pain, ¿cuáles son los test que tú más utilizas a nivel práctico en tu día a día para valorar este growing pain o para valorar el estado de lo que quieras valorar? ¿Y cuáles son los test que recoge normalmente la literatura y si hay una correlación entre lo que tú sueles utilizar y lo que a día de hoy sabemos a nivel de ciencia? Bien, vale, procuraré comentarlos por encima para no extendernos mucho. Sí que es verdad que, como te comentaba, me centro mucho en la entrevista clínica, recojo todos los datos posibles de nuestro jugador, incluso posición, pierna dominante, etcétera, etcétera, y todas las situaciones donde le molesta. Pero si nos vamos ya a la valoración, digamos que trato de dividir también en entidades, con lo cual lo que voy a realizar es una serie de test en función a la entidad en la que me encuentre. Por ejemplo, lo primero que hago es tratar de diferenciar, realizar ese diagnóstico diferencial, si nos encontramos ante una causa intraarticular, una causa extraarticular o otras posibles causas, que son las que hablamos ahora. Imaginemos que ya lo tenemos localizado. Bueno, para valorar a nivel extraarticular, realizo test para la valoración a nivel de dolor relacionado con nuestros aductores. En este caso realizo un squeeze test a 0 grados, un squeeze test 45 grados y un squeeze test también con flexión cadera y flexión rodilla. Vale, aquí a nivel clínico ya te podría aportar datos porque cuando realizamos el squeeze test a 0 grados y hay mayor molestia que a 45, en muchas de las ocasiones nos encontramos ante un dolor de ingle relacionado con nuestros aductores, sobre todo a nivel proximal, y cuando lo realizamos a 45, esas molestias suelen aparecer más en la zona relacionada con el pubis. Entonces, bueno, esto es sin más a nivel clínico por aportar un dato que se suele dar. Pero también realizo un estiramiento de nuestros aductores para comprobar si hay molestia, con contracción en estiramiento. Sabemos que dentro de los factores de riesgo de nuestro jugador, una de las situaciones es la de alcance de pelota, la de reach, que se da mucho en defensores, donde imaginémonos que nos dan un pase a la espalda hacia el delantero y tenemos que estirar la pierna para alcanzar ese balón. Ese sería un factor de riesgo, con lo cual realizo también un test inherente a esa situación. Digamos que todas estas las recoge, excepto esta, la evidencia científica, la ciencia. Y también realizo palpación a nivel aductor. ¿Por qué? Porque el aductor, digamos que es muy sensible a la propia palpación. Entonces, si me localizo sobre la zona de inserción proximal de nuestros aductores y genero una presión, tampoco quiero destrozar a mi jugador, una presión ligera moderada, en ocasiones reproduzco el dolor de nuestro paciente. Todos estos test, antes de nada, lo que van a hacer es darme información sobre lo que voy a realizar después de estos test. Entonces, continuamos con los test clínicos, pasamos a los test inherentes a el dolor inguinal relacionado con flexores de cadera, realizamos test de contracción contra resistencia, en este caso para nuestros flexores de cadera con flexión de 90 de cadera y rodilla. Realizamos también, en este caso, yo no realizo la palpación,
en flexores de cadera, y lo que sí realizo es un test que no determina la evidencia científica, y es una situación de golpeo donde estamos en una fase de elongación de nuestros flexores de cadera y una contracción máxima. Y en ciertas ocasiones se reproduce el dolor de nuestro atleta. Entonces ahí ya tenemos más información todavía. También la evidencia nos dice que realicemos el Thomas Test. En mi caso no suelo realizarlo. Necesitamos tener una fijación muy correcta a nivel lumbopélvico, que rara vez realizamos. Y es un test que está más validado a nivel de cadera que a nivel de flexores de cadera, a nivel intraarticular que a nivel de flexores. Esto es muy importante porque en la mayor parte de los casos realizamos este test para observar si tenemos lo típico que se suele escuchar, unos tight flexors, si tenemos unos flexores de cadera acortados. Vale, eso sabemos que no es así, ¿vale? Digamos que el Thomas Test, en mi caso, quedaría a un segundo plano. Y sí que lo utilizaría para valorar a nivel intraarticular. Entonces, únicamente a nivel de flexores de cadera realizo una contracción contra resistencia y una contracción contra resistencia en estiramiento. Después pasaríamos a la zona inguinal, canal inguinal. Ahí realizaríamos test de Valsalva y le preguntaríamos también si cuando realiza contracciones bruscas del abdomen, como por ejemplo toser, estornudar, hay molestia. Contracciones resistidas de nuestro reto del abdomen y oblicuos. Y realizo también una palpación del canal inguinal superficial a través del canal escrotal. Esto es muy importante. He tenido solo un caso positivo y lo he derivado y al final estábamos ante una hernia inguinal. Es muy importante porque en ocasiones también son muy reproducibles las molestias en nuestro paciente cuando palpamos. Después nos vamos también a el dolor inguinal relacionado con el pubis. Vale, la ciencia no nos dice mucho sobre el dolor inguinal relacionado con el pubis, ya que casi todos los test clínicos comentados hasta ahora pueden generar molestias en el pubis. Y esto es muy importante porque yo mismo he atravesado molestias en la zona de la ingle y te puedo decir que casi todas las molestias se parecen. Es decir, nosotros con estos test clínicos lo que buscamos es una molestia reproducible hacia nuestro paciente. Nuestro futbolista, nuestro atleta, tiene que decirnos que ese es el dolor que siente durante las fases de máximo dolor, tanto durante el partido como cuando llega a casa. Y en ocasiones son incluso distintos esos dolores, pero tiene que reproducirse esa molestia. Vale, pero esto es muy importante porque dependiendo de la experiencia de nuestro paciente con esto, nos podemos encontrar falsos positivos o falsos negativos. Es muy importante. Con lo cual, como he dicho, es información que voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque está demostrado que un squeeze test positivo, si nos planteamos el típico semáforo, tenemos un semáforo para el squeeze test que ha pautado la evidencia científica, que nos habla de una molestia 0,2, semáforo está en verde, podemos continuar la práctica deportiva. Semáforo 3 a 5, semáforo está en ámbar, con lo cual debemos tener especial cautela. Y semáforo 6 a 10, semáforo está en rojo, no podemos continuar la práctica deportiva. Cuando nos situamos durante más de X semanas en semáforo en rojo, sabemos que probablemente a nivel de fuerza aductora existan ciertos déficits. Con lo cual, si tenemos un positivo en ese test, yo sé que la fuerza de aductores es un requisito esencial a valorar. Vale, imaginémonos que tenemos ese tipo de situaciones y nos pasamos ya a la parte funcional. En la parte funcional valoro el control lumbopélvico, realizo una sentadilla, primero bilateral, después realizo una zancada, también compruebo control lumbopélvico. En ocasiones la zancada, si tenemos un dolor relacionado con flexores, reproduce molestias cuando dejamos la pierna hacia atrás. Tenemos también una sentadilla unilateral, una subida a cajón y después me paso a test funcionales. Otros test más de rendimiento, ¿vale? En estos test lo que yo suelo realizar es un cribado de información para comparar tras mi proceso de rehabilitación. Con lo cual, evalúo un CMJ, evalúo un SJ y evalúo también un triple hop jump. Tras estos, trato de evaluar la calidad del movimiento con diversos cambios de dirección, si mi paciente lo tolera.
como la mayor parte de pacientes que suelen acudir son por sobreuso, en la mayor parte de las situaciones el paciente lo tolera. Con lo cual realizo una batería de muchos test para tratar de obtener la más mínima información. ¿Y qué hago con esta información? Trato de evaluar déficits. Al final, a nivel clínico, no podemos ser lo más precisos posibles porque realmente carecemos de todos los medios, al igual que podemos obtener en los estudios. Entonces, lo que trato es de obtener muchísima información. Claro, todo esto también va sumado a una valoración extensiva sobre causas intraarticulares. Ahí sí vamos a obtener falsos positivos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, hay ciertas causas, sobre todo ciertas alteraciones a nivel de la cadera que nos vamos a encontrar en gran parte de los futbolistas. Por ejemplo, un impingement test casi siempre nos va a dar positivo, pero es un falso positivo. Entonces, mi jugador tiene que ser capaz de discriminar si ese es su molestia o no. Porque realmente nuestro protocolo de rehabilitación va a cambiar si nos encontramos ante una causa intraarticular que ante una extraarticular. Con lo cual, trato de obtener la mayor información posible. Divido en test clínicos, test funcionales y test de rendimiento. Entonces, una vez obtenido todo eso, obtengo la valoración, establezco el protocolo en función a los déficits que vaya encontrando y en función a las molestias, y después lo que hago es revalorar. Una parte fundamental es la toma de fuerzas de mi aductor. Entonces, si me dan positivos a nivel clínico, como hemos hablado antes, tanto squeeze test o algún test contra resistencia de nuestros flexores, lo que hago es medir fuerza de aductores, fuerza de flexores y fuerza de abductores para establecer un ratio aductor-abductor, que la literatura lo ha establecido en 1,2. Es decir, nuestros aductores tienen que estar más fuertes que nuestros aductores. ¿Qué pasa? Que aquí sí te puedo decir que en gran parte de los casos me he encontrado un ratio muy disminuido. Me he encontrado más fuerza en abductores que en nuestros aductores de cadera. Con lo cual, aquí hay un factor de riesgo a tener en cuenta ya. Continuamos con el proceso, también nos podemos encontrar una falta de estabilización, esto es también muy habitual, los aductores además se comportan como estabilizadores, con lo cual en tareas unilaterales también nos podemos encontrar ciertas alteraciones, también son situaciones entrenables. Y después trato de establecer un protocolo que vaya de lo más básico a lo más específico de las demandas de juego. Entonces, lo que trato de realizar es un protocolo basado en ejercicios muy básicos de fuerza para restablecer patrones normales a nivel de fuerza de miembro inferior, partiendo por acciones básicas, como puede ser una sentadilla, hasta más específicas, como puede ser terminar con un Copenhague en fases más avanzadas, y después tratar de transferirlo a acciones de juego. Pues hay un ejercicio que he comentado también en historias que me gusta mucho incluir, que son los propios pases interiores, y poco a poco ir ganando en potencia en función a las adaptaciones. Los pases interiores están muy infravalorados, son situaciones de juego muy específicas que infravaloramos en la mayor parte de las veces. Y muchas veces nos saturamos a los jugadores a pases de interior. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, trato de realizar una valoración muy, muy extensa sobre mi jugador para obtener la más mínima información sobre él y, en base a ello, establecer mi protocolo. Bueno, bien. No te ha sido tanto de madre. O sea, 10 minutitos y contando que esto llevado a la clínica son 2 horas, yo creo que el resumen es muy, muy, muy útil. Además, lo has contextualizado muy bien. Yo coincido en la mayoría de test que utilizas y creo que son de mucho valor. Además, has dejado 2 mensajes muy positivos de cara al manejo clínico y muy reales. El primero es que muchas veces vamos a tener muchísima información, pero al final con esa información vamos a sacar conclusiones leves o inespecíficas, es decir, tenemos que valorar cuanto más mejor, pero eso no significa que vayamos a llegar a correlaciones más lineales. Y la importancia de ceñirnos al problema real y de buscar ese dolor exacto que nuestro paciente tiene, ¿no? Yo creo que es muy importante dentro de la valoración conseguir reproducir el mismo dolor o un dolor muy semejante del que se queja nuestro jugador, porque eso será indicativo de que nos estamos acercando al problema
real. Y luego esto llevado al tratamiento, pues obviamente, como has comentado, se traduce en trabajar los pases. Es como el tema de los isquiotibiales, ¿no? Que suelen sufrir, sobre todo en sprint a máxima velocidad. Pues luego en esa adaptación, en ese tratamiento, pues vas a tener que hacer correr a tu paciente, que parecen cosas de sentido común y que muchas veces pasamos por alto y pueden ser factores muy importantes. Sí que me gustaría preguntarte por curiosidad, la verdad es que en este tema estoy muy, muy verde, si crees que el suelo pélvico puede tener algún tipo de influencia en ese groin pain y si lo valoras de alguna forma. Sí, de hecho, en mujeres, sobre todo, me llama la atención porque en los últimos meses me he encontrado con, sobre todo, mujeres embarazadas que acuden a clínica por otra dolencia, otro tipo de dolor, pero que me comentan durante el transcurso de la clínica que tienen bastante dolor en la zona inguinal. Obviamente aquí nos encontramos ante numerosos cambios anatómicos, pero una vez que dan a luz, nos podemos encontrar diversas causas también de dolor inguinal. Una hipotonía de suelo pélvico en ciertas ocasiones puede generar un dolor irradiado, un dolor referido a nuestra zona púbica, zona de la ingle, e incluso me he encontrado un par de casos de mujeres con diástasis abdominal, con un dolor muy punzante, muy agudo, sobre todo muy hiperalgésico, casi rozando alodinia, en zona de recto del abdomen bajo, que podría confundirse perfectamente con otro tipo de dolor. Claro, sí que es verdad que la clínica es muy distinta, pero, por ejemplo, a nivel ginecológico es algo a tener muy en cuenta. En mi caso, a no ser que sospeche, no suelo tenerlo en cuenta, pero sí que me gusta en mujeres tratar de recoger todos los factores posibles. De hecho, incluso les pregunto y les recojo información en lo referente a su ciclo menstrual. Es un tema también de mucha controversia, pero alejándonos de si afecta o no al rendimiento, que es donde fluye la mayor parte de investigaciones, les pregunto sobre molestias que puedan tener a la hora de su ciclo menstrual, les pregunto por el uso de píldora anticonceptiva, al final trato de recoger muchísima información en este aspecto porque también sabemos que esto tiene una serie de efectos secundarios. También sabemos que a nivel de ciclo menstrual hay mujeres que tienen molestias en zona del abdomen, zona baja del abdomen, incluso zona de la ingle. Entonces, esto es algo que es muy buena pregunta, es algo que debemos de tener en cuenta. Sí que es verdad que la clínica, como he dicho, es algo distinta, pero sobre todo en mujeres es algo que suelo recoger. En hombres me he encontrado con un caso y digamos que también acudía por otra dolencia, pero al final hemos acabado comentando un poquito sobre el tema. Y era un tumor testicular, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos ciertos dolores inguinales que generan una molestia irradiada sobre la zona del testículo, molestia irradiada sobre la zona del perineo. Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta. Si nuestro paciente acude con este tipo de clínica, hemos de sospechar. También nos podemos encontrar ante un origen neuropático de nuestro dolor de ingle. Entonces, tenemos nuestro nervio hipogástrico, tenemos zonas que podrían también estar afectadas, posibles hernias, etcétera, etcétera. Entonces, no me suelo preocupar mucho, sí que aquí peco un poquito, porque no suelo preocuparme mucho del tema, pero si me encuentro con pacientes con un dolor referido sobre zona ginecológica, aquí sí que realizo varios tipos de test. Entonces, simplemente les pregunto antecedentes y después intento recogerlo todo en la entrevista clínica y después trato de descartar mediante un diagnóstico diferencial lo que podemos descartar. Es decir, bueno, ¿existe un problema neuropático? No.
a nivel ginecológico, en chicas, al final trato de recogerlo todo mediante la entrevista clínica y digamos que con eso si puedo hacer algo bien, si no, trato de derivar. Y en chicos, pues exploración del propio canal inguinal, que en ocasiones nos genera molestias sobre la zona del testículo, zona de periné. Y poco más podemos hacer en estos casos. No suelo realizar ninguna valoración más precisa a nivel de suelo pélvico porque digamos que tampoco tengo conocimiento sobre el tema. Entonces, en este tipo de casos, si ante la más mínima sospecha, trato de derivar. Bien a un especialista en suelo pélvico, bien a su médico ginecólogo, bien a lo que sea. Entonces, básicamente lo que hago es intentar descartar el resto de factores que puedo tener entre mis manos y los que se me escapan un poquito, derivarlos. No intentemos meternos en lo que no sabemos porque ahí sí que la podemos liar. No, por supuesto. Pero sí que es verdad que son casos complejos, pero ya te decía antes que yo ante este tipo de cosas soy menos escéptico y estoy totalmente convencido de que al final la literatura dará un poquito más de luz sobre ello. Por ejemplo, con el tema de las embarazadas, porque yo embarazadas no he llegado a tratar prácticamente, pero sí que he visto muchos casos de growing pain muy agudo y con mucha impotencia funcional, pero de muy rápida recuperación en chicas que les coincidía justamente con el periodo de menstruación, ¿no? Y claro, en el tema de las embarazadas se recoge muy bien la cantidad de variables que pueden estar provocando ese dolor y lo complejo que puede ser, porque por un lado tienes alteraciones biomecánicas propias del embarazo, porque puedes tener una diastasis abdominal, tienes una pelvis que obviamente va a cambiar su estructura ligeramente preparándose para el parto, tienes cambios a nivel biológico porque a nivel hormonal van a empezar a haber picos de oxitocina y historias que pueden influir en el dolor. Tienes una distensión propia visceral que por aferencias también pueden ser las causantes. En definitiva, tienes un cuadro de muchísimas variables que pueden ser las que faciliten ese dolor y que obviamente pueden cambiar de una paciente a otra, y esto sirve para remarcar la importancia de lo que has comentado con anterioridad de, ok, vamos a hacer una buena historia clínica, vamos a sacar mucha información, vamos a hacer muchos test y a partir de ahí veo si puedo ayudarte o si creo que estamos hablando de un tema al que no llego. Vale, y vamos a pasar ahora ya entonces al tratamiento. Yo creo que los oyentes o la gente que nos esté escuchando se puede hacer una idea viendo la cantidad de test que haces a nivel funcional por dónde enfocarías el tratamiento activo. Así que me gustaría hablar más del tratamiento pasivo, es decir, dentro de esas estrategias que tenemos del manejo de síntomas o para mejorar las sensaciones del atleta de cara a ese futuro trabajo activo, ¿qué es lo que más sueles utilizar por comodidad o porque estás viendo que empíricamente te funciona? Vale, pues respecto a lo anterior, una cosa rápida, y es que a la vez que nos encontramos dolores complejos en otras partes del cuerpo, también nos los podemos encontrar en la ingle. Entonces, este tipo de casos no siempre son como marca la evidencia científica, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Por eso la realización de tantos test y por eso justo las preguntas que me realizas. Entonces, digamos que hay que tenerlo todo en cuenta y tratar de discriminar al máximo posible estas situaciones. Después, respecto al tratamiento, sí que es verdad que en la mayor parte de las ocasiones paso mi tratamiento en la terapia activa, pero en ciertas ocasiones puedo utilizar un poquito también terapia pasiva. ¿Qué terapia pasiva suelo utilizar? En este caso, dependiendo de expectativas del paciente, puedo utilizar terapia manual. Tenemos la terapia manual, somos un poquito extremistas, la tenemos o bien demonizada o bien es lo mejor del mundo. Pero realmente, en mi caso, en ciertas ocasiones me sirve. Uno, para disminuir percepción de dolor dependiendo del paciente ante el que me encuentro, pero también para ganarme su confianza, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo realizar mediante la terapia manual es una comunicación muy, muy extensa. ¿Qué pasa a nivel científico? Vale, a nivel científico, la terapia manual, junto con la terapia física, se muestra superior en un estudio de 2011 de Adam Weir, a el ejercicio físico solo.
Si observamos la metodología, vemos que hay muchísimo sesgo en este estudio, sobre todo porque la terapia física sola, sin terapia manual, se pauta para casa. Entonces, aquí es el principal sesgo del estudio, que no podemos basar unos resultados dependiendo de una terapia que se pauta para que los pacientes hagan en sus propias casas. Entonces, es un estudio que no pudo ser reproducible. Sí que en este estudio hay una mayor garantía de return to play y digamos una mayor proximidad, son capaces de volver antes al terreno de juego en el grupo de terapia manual más ejercicio, pero ya te digo, hay demasiado sesgo como para sacar conclusiones. De hecho, hay un estudio cumbre, un estudio base, que es el de Per-Holmich con el protocolo Holmich, que lo que hace es observar si un protocolo de terapia física mejora los pacientes con dolor inguinal y mejoran en su mayor parte, obtienen porcentajes muy distintos a este de 2011. Después, Andrea Serner hace muy poquito, en 2019 creo que ha sacado otro estudio evaluando return to play únicamente con terapia física, con terapia activa, observa también porcentajes muy altos de vuelta al juego. Ya te digo, en la mayor parte de los casos suelo utilizar únicamente terapia activa. Únicamente cuando el paciente me lo demanda utilizo la terapia manual. También hay otro estudio, un par de ellos, que hablan de la EPI a nivel de tendón proximal de aductores. Evidencia muy, muy, muy limitada. En este caso hay un estudio que se muestra superior, la EPI combinada con terapia activa respecto a la terapia activa únicamente, vuelve a tener numerosos sesgos, sobre todo a nivel de metodología, un estudio de muy, muy, muy baja calidad, con lo cual no podemos tampoco realizar conclusiones en base a esto. Además, tampoco fue reproducible. Al final, debemos quedarnos con, digamos, lo más evidenciado en este aspecto, y aquí sí que, por ejemplo, baso mis tratamientos gran parte en la evidencia, aunque es muy, muy escasa. Desde ahora lo anticipo, que es muy escasa. De hecho, incluso para el resto de entidades utilizan el mismo protocolo que para la entidad clínica relacionada con aductores, de dolor inguinal relacionado con aductores, con lo cual es un poquito abstracto. Sabemos que es un estudio, son unas condiciones creadas en una población específica en un tiempo determinado. Es muy distinto a lo que nos vamos a encontrar en clínica. Hay una parte que me resulta interesante de los protocolos de tratamiento que realizan en los estudios, y es que cuando vamos a la metodología, que es la parte que siempre nos saltamos y es la más importante, que habla de un abandono de X número de futbolistas. Si vemos el por qué abandonan, esto sí refleja un poquito la realidad. Abandonan el estudio porque vuelven a la práctica deportiva antes de haber solucionado sus molestias. Y esto nos lo vamos a encontrar mucho en clínica. Nos vamos a encontrar pacientes que van a continuar con la práctica deportiva o que van a volver antes de terminar su protocolo de rehabilitación, con lo cual esto es algo a tener muy, muy en cuenta. Si te hablo a nivel empírico, en mi centro baso casi todo el tratamiento en terapia activa, pero por su cuenta mis jugadores realizan algún tipo de terapia pasiva. En este caso, masaje. No realizan otro tipo de terapia. De hecho, en ocasiones ni siquiera yo les permito que realicen otro tipo de terapia, porque al final genera, sobre todo las que son invasivas, genera una serie de molestias post que, dependiendo de el paciente al que nos encontremos, pueden generar ciertas alteraciones a nivel psicológico, con lo cual eso no me interesa. ¿Y por qué? Porque tiene que estar entrenando también al día siguiente. Con lo cual, sobre todo cuando hablamos a nivel semiprofesional, con lo cual la mayor parte de mis pacientes sí que es verdad que utilizan algún tipo de terapia pasiva, como puede ser el masaje. ¿Qué otro tipo de terapia pueden utilizar? Bueno, aquí ya vamos a la extensa gama que comúnmente está también tan sometida a debate, que es inmersión en agua fría, estiramientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos marca la evidencia sobre estiramientos en este tipo de lesiones? Si atendemos únicamente a las molestias, sabemos que la terapia física es igual de válida que un protocolo de estiramientos a la hora de aumentar el rango de movimiento de nuestros atletas. Con lo cual, ya tenemos un punto a favor y una disminución de tiempo de nuestro protocolo. ¿Por qué? Porque no tengo que incluir también estiramientos.
con lo cual ahí lo tenemos. Ahora bien, tanto tú como yo hemos tratado con futbolistas. Sabemos lo que a alguno de ellos le gusta estirar. Yo tengo que decirle a mi jugador si una terapia le va a causar efectos perjudiciales. Si sé que no va a causar ningún efecto perjudicial, como por ejemplo eso, el estiramiento cuando finaliza el entrenamiento, yo le voy a dejar que estire. ¿Por qué? Porque va a tener más beneficios que prejuicios. Con lo cual, en este caso, si a mi jugador le gusta estirar después del partido, no hay ningún problema. O después del entrenamiento, no hay ningún problema. Lo dejo que estire. Ahí tenemos otra terapia. ¿Inmersión en agua fría? Depende también. ¿Qué sabemos? Sabemos que la inmersión en agua fría es un tipo de terapia aplicada para disminuir la percepción de dolor. No sabemos a nivel fisiológico si tiene ciertos beneficios, se está demostrando cada vez más que no, pero sí es verdad que una disminución de percepción de dolor es muy interesante de cara a fases de la temporada. Intertemporada. ¿Por qué? Competimos sábado o domingo y sábado o domingo otra vez. Y en ciertas ocasiones, sábado, domingo, miércoles y sábado, domingo. Vale, aquí me interesa recuperarme, no me interesa adaptarme. Si a mí me interesa recuperarme, voy a utilizar todas las estrategias posibles para que mi jugador tenga las menores molestias posibles. Si me interesa adaptarme, como por ejemplo en pretemporada, me interesa adaptarme, la inmersión en agua fría no tiene tanto beneficio. Si atendemos a las molestias, sí es verdad que el frío local, en este caso, mis jugadores terminan por dejar de aplicarlo porque no notan ningún efecto. Ahora bien, depende otra vez más de las propias expectativas. Pero ya te digo, es muy difícil que yo utilice una terapia pasiva con pacientes de dolor inguinal. También podría ser por mi tiempo limitado. Al final estoy 1 hora con los pacientes, hora y pico, y suelo utilizarla en establecer una buena comunicación, una buena educación y un correcto protocolo. Entonces, si eso va a generar más adherencia, la aplico, pero si no, voy a aplicar una terapia activa para que me dé tiempo a todo. Nos encontramos varios casos. Bueno, muy de acuerdo con prácticamente todo lo que has comentado, especialmente con la reflexión sobre las terapias tan invasivas o agresivas. Bueno, más agresivas que invasivas. O sea, yo creo que se puede hacer una fisioterapia invasiva sin ser agresivo, pero todo lo que tenga que ser o pasar por una EPI, yo creo que muy pocas veces es realmente necesario y, como has dicho, puede dejar al jugador más dolorido, y yo creo que en deporte es algo súper importante que no podemos perder de vista, y es que nuestro jugador prácticamente en muy pocas ocasiones va a dejar de entrenar, sea de una forma u otra, y por lo tanto cuanto mejor sean sus sensaciones, mejor de cara al rendimiento y mejor de cara a sus expectativas y creencias o cualquier historia de esta relacionada con el ámbito psicosocial. Y ya para cerrar, y con respecto al poco uso de las estrategias pasivas, me gustaría hablar de las estrategias de autocuidado. Es decir, tu atleta o tu jugador llega y te dice: Omar, después de entrenar acabo con molestias, son muy leves, al día siguiente estoy mejor, pero ¿cómo puedo mejorar esas sensaciones? ¿Qué le recomiendas tú a tus jugadores, a tus atletas, para después de entrenar, de cara a la mejora de esa clínica o ese dolor en el groin pain? Vale, en este caso, como hemos comentado al principio del podcast, sí que es verdad que trato de mencionarles, de comunicarles que este tipo de situaciones son situaciones normales dentro del proceso. Al final no es un proceso lineal, nos vamos a encontrar picos dentro de este mismo proceso. Pero al final no nos vamos a engañar. Nuestro jugador tiene en la cabeza una simple premisa, y es que no quiere tener ese dolor. Está bien todo lo que hagamos a nivel psicosocial, pero dependiendo del resto del día, que no solo es esa molestia, al final tú puedes tener un día malo en el trabajo, puedes tener una serie de emociones negativas que también van a influir. Con lo cual, trato, por un lado, de calmarlo, entre comillas, establecer una comunicación, y después realizo una serie de terapias de baja intensidad. Dependiendo de la fase en la que nos encontremos, después del partido utilizo
un protocolo sobre todo imaginémonos que tenemos un partido de domingo, bien lunes, bien martes, la mayor parte de las veces los lunes, utilizo un protocolo de miembro superior. Les establezco un protocolo de miembro superior para crear un entorno más anabólico, entre comillas, que favorezca un poquito la recuperación. Bueno, esto al final un poquito atendiendo a la evidencia científica. Un poquito de movilidad de miembro inferior, sobre todo en aquellos en los que les guste este tipo de terapias, que ya te digo, son la mayoría. Y a nivel esto es muy interesante porque a nivel de partido, incluso intrajuego, se ha visto que la compresión disminuye dolor sobre la zona de la ingle. Ya no me voy a otras zonas, ya me voy a la zona de la ingle. Hay unos calentadores específicos de compresión alta que son carísimos, por cierto, pero que generan una sensación de alivio en la zona de la ingle y hace que mi atleta se mueva mejor, una mejor calidad de movimiento. Con lo cual, esto no tiene por qué afectar al dolor post, pero sí debemos tenerlo en cuenta porque, oye, al final que nuestro jugador juega un partido, esté en competición con unas molestias reducidas o al mínimo o incluso sin molestias, es muy importante a nivel mental. Entonces trato de informarles y suelo utilizar, como te he dicho, una serie de terapias activas. Después, bueno, pues fluye por todas las terapias que se puedan utilizar en el fútbol y dependiendo otra vez de las expectativas. Ya sabes que en base a 2 estudios que hay sobre recuperación, que son 2 partes, existen varias terapias a utilizar dentro de la misma estimulación. Electroestimulación, hasta terapias con frío, hasta compresión, bueno, en mi caso únicamente utilizo un poquito una activación con baja intensidad o incluso un poquito de bicicleta, reduzco un poco el impacto, eso lo suelo recomendar bastante, reduzco un poquito el impacto. Meto bicicleta, sesiones intermitentes de baja intensidad, generar un poquito esa adrenalina, esa sensación de alivio, esa sensación de que viene trabajado, que descansen. Al final, algo que les suelo decir mucho es que cuiden mucho su alimentación y su descanso porque son factores que la mayor parte de las veces pasamos por alto, pero están ahí y sabemos que en base a la evidencia nuestros jugadores tras un partido duermen peor, descansan peor, con lo cual siempre suelo decir que duerman lo suficiente y con la suficiente calidad, que eviten un poquito el uso de dispositivos justo antes de dormir y que cuiden mucho su alimentación postpartido. En ocasiones les doy alguna recomendación de lo que pueden cenar para recuperar, alguna estrategia recovery, como ha sido, bueno, pues la típica chocolate milk que se puede utilizar en casa con leche y cacao, con leche y Nesquik típico. Bueno, una serie de estrategias caseras, entre comillas, para que traten de recuperarse. Pero al final estamos dejando pasar algo por alto muy importante y son ese tipo de estrategias como puede ser el descanso y la propia nutrición. Pero, como te he dicho, baso mi terapia en actividad baja intensidad, descanso y nutrición. Y después, en función a expectativas, un poquito de movilidad o unos estiramientos, un poquito de frío o incluso electroestimulación. Muy interesante, sobre todo lo que has comentado de las medias compresivas. Yo lo había escuchado y leído de cara al manejo de los síntomas en una pequeña ruptura muscular, por ejemplo, pero no lo conocía a nivel específico sobre el groin pain, así que me ha llamado mucho la atención. Y luego sí, obviamente todo lo que tenga que ver con pilares básicos dentro de la recuperación, como la nutrición y el descanso, para mí son de vital importancia. Igual la nutrición, a nivel de nutrición yo no lo hago, normalmente además los deportistas ya suelen tener a su nutricionista y demás, o en el equipo suelen tenerlo, pero a nivel de higiene del sueño sí que podemos dar siempre un par de recomendaciones también, que son muy tontas y que realmente pueden favorecer muchísimo la clínica de nuestro paciente. Y nada más, con esto acabaríamos. Yo creo que nos dejas información de muchísimo valor. Yo creo que en poco tiempo has resumido más bien tips muy, muy claros para el manejo clínico de jugadores o pacientes que sufran de groin pain. Y vamos, yo creo que
poco más nos ha faltado por tocar. Aprovecho para cerrar, para decirle a la gente que nos ha escuchado que total libertad para preguntarte lo que quieran en comentarios y nada, te dejo que te despidas y si quieres añadir cualquier cosa es el momento. Nada, un placer para mí también. Al final yo también he aprendido bastante con tus puntos de vista. De todo se saca algo. Y nada, simplemente comentar a modo resumen que se trata de una lesión muy compleja, como hemos visto con muchas posibles causas de molestias, que nunca debemos de dejarnos algo. Es decir, debemos de tener siempre todo esto en cuenta a la hora de valorar a nuestro deportista. Muy importante esa valoración. Y sobre todo, pensar que estamos tratando con personas, aunque se trate de futbolistas o atletas semi o profesionales en este caso. Debemos de tener en cuenta que el aspecto psicosocial y el aspecto psicológico, sobre todo, va a ser una pieza clave del proceso. Normalmente se trata de lesiones de muy larga evolución y las emociones en este caso suelen ser bastante negativas, con lo cual es algo a tener muy en cuenta también. Y también, por último, destacar que se trata de una lesión que requiere constante actualización. De ahí también que este proceso sea tan largo. Quizás hasta ahora tampoco hayamos dado las recomendaciones clave que, sumado a la continuación de la práctica deportiva y de los factores de riesgo de nuestro deportista, terminan con un fracaso de los protocolos. Con lo cual, actualización sobre el tema y tener en cuenta que estamos ante personas.